La semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana desde esta explosión necesaria de la... Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Y estamos en Radio Universidad de la República, en Constituyentes, conversaciones que construyen democracia. Hoy con Catalina Lagos. No me voy a atrever a pronunciar tu segundo apellido. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Ah? Bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Catalina, abogada, ¿cierto? Magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Trabajas como académica y funcionaria de la Universidad de Chile, en la Universidad Alberto Hurtado. Revisando tu biografía, trabajando en el ámbito público, ¿cierto? En temas ligados a género, a políticas de mujer también. Pero con una vasta actividad en todo lo que tiene que ver con los ámbitos sociales y de participación. ¿Me equivoco? ¿Es una buena reseña de lo que... Es una buena reseña. Es una buena reseña. He trabajado en el ámbito público, en la sociedad civil y en la academia enfocada justamente a temas de derechos humanos, derechos de las mujeres. Sí. Llegas a esta instancia con una participación política activa, desde el ámbito académico, siempre vinculada a estos temas también. Un poco cómo es ese proceso que te lleva a tomar esta decisión de ser candidata. Bueno, lo primero es decir que mi candidatura forma parte de un proyecto colectivo que persigue la transformación social. Y como tú bien decías, mi trayectoria profesional, política, académica, ha estado enfocada en justamente lograr que podamos erradicar las desigualdades, las discriminaciones, avanzar hacia la construcción de un país con justicia social. Y en ese sentido es un tránsito bien natural. Y forma parte de la continuidad del trabajo que ya he venido haciendo. Siempre cuando converso en la calle, en los cabildos o en la feria con las y los vecinos, me preguntan, bueno, ¿y usted qué es la diferencia de los demás candidatos y las demás candidatas? Y yo les digo, bueno, no solo tengo conocimientos técnicos y experiencia que puede ser relevante para la nueva Constitución, sino que además quiero seguir haciendo lo que ya vengo haciendo hace muchos años. Continuar lo que ya he venido haciendo. Yo tengo experiencia en litigio en casos de, por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y esa es una línea también que quiero impulsar en la nueva Constitución. He trabajado en casos de discriminación contra mujeres. Por ejemplo, fui una de las abogadas que integró el equipo jurídico de Karen Atala, de la jueza a la que le quitaron sus hijas por su orientación sexual, litigué ante la Corte Interamericana ese caso, y varios otros más. Entonces es continuar haciendo lo que ya he venido haciendo. Y en ese sentido, en esta continuidad, ¿cierto?, del proceso, ¿cuál es la diferencia ahora en términos del momento en que estamos, ¿cierto? Estamos en un momento social distinto, muchos dicen que histórico, a pesar de que construimos historia día a día, ¿cierto? Pero a la luz de varios movimientos, varios elementos que están en crisis. Por un lado, la participación de la mujer y la relevancia de su derecho. Por otro lado, los episodios de violencia marcada, no solamente a nivel de la respuesta del Estado, sino también de la convivencia entre iguales. La transformación también de la academia, de la forma de entender las organizaciones de saber, y por otro lado también la transformación de los estados nacionales, y sobre todo la pandemia es un ejemplo claro de eso. En ese contexto, ¿cómo te ubicas tú? ¿Cuáles son tus motivaciones ahí? ¿Qué hace la diferencia con esta trayectoria en busca de tus cambios? Sí, bueno, a ver, yo creo que este particular contexto que estamos atravesando nos llama a tener una especial responsabilidad política, producto de
del origen de este movimiento y de este proceso constituyente que tiene que ver con el estallido social. Miles de personas se movilizaron, fueron a las calles a demandar dignidad, el fin de los abusos, y en ese contexto de protesta social, de legítima protesta social, ocurrieron una serie de violaciones y atropellos a los derechos humanos, se criminalizó la protesta, se vulneraron derechos humanos, hubo muertes, torturas, violencia sexual, mutilaciones, abusos de poder, y yo creo que eso implica que las personas que llevemos adelante este proyecto político de querer participar en la constituyente, tenemos que tener una ética y una responsabilidad que esté a la altura de lo que ha ocurrido. Y que tengamos siempre presente que si estamos acá hoy en día es gracias a mucha gente que se arriesgó por eso. Además, implica para mí en particular, como militante de un partido político, tener la responsabilidad de hacer realidad las demandas que con tanta fuerza se han planteado respecto de cambiar las prácticas políticas, de actuar con transparencia, con coherencia, con responsabilidad. Hay que hacerse cargo de las críticas que se han hecho a los partidos políticos y en ese sentido yo me siento muy responsable y me estoy tomando con mucha seriedad esas exigencias de la ciudadanía. Yo creo que podemos cambiar la forma de hacer política. Bueno, yo milito en el Partido Socialista, soy feminista socialista, he sido de las feministas que en los últimos años hemos impulsado que el partido se declarara feminista y antipatriarcal, y eso tiene consecuencias, porque las feministas siempre somos muy críticas de las prácticas políticas en los partidos tradicionales. Yo creo que podemos hacer las cosas mejor, que podemos hacer una mejor política más democrática internamente y más abierta a la ciudadanía, rindiendo cuentas. Y siento la responsabilidad de traer todo eso a el proceso constituyente. Y porque es lo que nos demandan en las calles también, cuando uno dice, bueno, hola, soy candidata, ¿quieres leer mis propuestas? ¿Y usted es independiente o viene por un partido? Entonces, ahí uno tiene que hacer las precisiones respecto de que, claro, sí, milito en un partido político, milito en el partido político de Salvador Allende. El socialismo y los militantes de base del socialismo siempre han estado comprometidos con la justicia social, con las transformaciones sociales para asegurar la dignidad, el respeto de las y los trabajadores, y yo comulgo con eso. Y me siento plenamente identificada con las bases de mi partido, y como feminista quiero que transformemos la forma en que hacemos política, y eso es lo que quiero llevar a la constituyente también. Catalina, el otro día hacer una encuesta bien, o por lo menos la lectura que se da bastante paradójica respecto a la aproximación que las mujeres tienen acerca del feminismo, ¿tá? En términos de que aparentemente lo que se trata de leer ahí, y digo que lo que se trata porque también una lectura masculina es como que de alguna manera las mujeres no se apropian, tienen ciertas demandas, pero no se apropian del concepto de feminismo, ya sea por el desconocimiento o también por cierta adversión desde la perspectiva de lo que se ha caricaturizado como feminismo. Entonces, como tú te defines feminista, me gustaría que tú pudieras explicar, así como también hoy día dicen que hay muchas formas de feminismo, ¿cuál es esa característica en términos específicos de tu postura, pero también en términos generales del proceso que están viviendo ustedes como partido, ya como mujeres de un partido, pero también como mujeres que optan en este proceso constituyente? Bueno, efectivamente hay muchos feminismos, hay hartos feminismos. Yo creo que lo que tienen en común los feminismos en general es identificar que las mujeres estamos en una situación de subordinación en la sociedad en relación con los hombres, ¿ya? El feminismo, a mí no me gusta definirme, así como etiquetarme. Ocurre mucho con las feministas jóvenes, como que se presentan como, hola, yo soy ecofeminista, yo soy feminista marxista. Yo trato de no etiquetarme porque creo que
la mayoría de los feminismos tienen cuestiones tremendamente valiosas que hay que rescatar y que hay que ponerlas en función de la estrategia que uno quiere impulsar. Los feminismos dan distintas soluciones a las problemáticas que enfrentamos y yo creo que uno puede ir utilizando aquellas que mejor se adaptan a la problemática específica que uno está enfrentando. Ahora, dicho eso, sí me parece que al menos el feminismo que yo represento es un feminismo que entiende que las mujeres nos vemos oprimidas, nos vemos explotadas y subordinadas por una serie de condiciones que intersectan, como no solamente el sexo género, sino que la clase, la orientación sexual, la identidad de género, el estar en situación de discapacidad o en razón de la edad, ¿cierto? Por ser niña, adolescente o persona mayor. Todas esas condiciones que las mujeres vamos reuniendo van determinando que estemos en situaciones de mayor vulnerabilidad o más expuestas, ¿cierto?, a formas agravadas de discriminación, de manera tal que, en mi opinión, uno tiene que estar todo el tiempo no solo preguntándose cómo afecta esto a las mujeres, cuál es la experiencia de las mujeres en esta temática, sino que decir de las mujeres y de las mujeres indígenas, de las mujeres en situación de discapacidad, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, irnos tratando de complejizar la óptica sobre la cual vamos a estar analizando las distintas temáticas, y eso es relevante a nivel constitucional, sin duda. Y desde esa perspectiva, ¿tú piensas que a las personas que tú te encuentras en la feria, ¿cierto?, que es como el típico lugar a veces de encuentro, la esquina, tu distrito, bueno, como todos los distritos, es bastante amplio también y diverso. ¿Le resuenan esas palabras, más allá del nombre que le pongamos y del tipo que sea, en términos de que las personas son conscientes hoy día, las mujeres son conscientes en su mayoría de esta situación de vulnerabilidad, de vulneración y de discriminación permanente? Yo creo que sí. Evidentemente, en las conversaciones que uno tiene, en el cabildo, no tiene tanto tiempo para ir profundizando todas estas temáticas, y yo lo estoy planteando con términos más académicos en este espacio. Pero lo que yo sí creo es que las mujeres, en su gran mayoría, son conscientes de esta situación de subordinación que tenemos, y con independencia de su ideología, de su adscripción política. Las mujeres somos conscientes de que tenemos sobre nuestros hombros una carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y eso determina muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, podemos analizar de distinta manera, quizás, o proponer distintas soluciones, pero nos reconocemos en una experiencia común de discriminación a partir de la diferencia salarial cuando trabajamos en el ámbito productivo, la precariedad de nuestros trabajos, la vivencia de la violencia doméstica y en el ámbito público. Entonces, hay una serie de cuestiones que se van repitiendo en las distintas mujeres, que tienen distintos impactos, distintos carices, dependiendo de nuestra clase, nuestra orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero hay una conciencia, yo diría, de la gran mayoría de las mujeres de que estamos en esta situación de subordinación. Y yo me acerco a las mujeres, muchas me han dicho, bueno, ¿usted milita en partido? Sí, yo soy socialista, mira, yo soy de derecha, pero me hace mucho sentido lo que tú me dices. Entonces, yo creo que estamos muy conscientes de esa situación, de que tenemos que enfrentarla. Y yo creo que eso ha sido producto de el trabajo del movimiento de mujeres y feministas en los últimos años, que a partir ya de los últimos 3 o 4 años ha logrado instalar con mucha fuerza en la agenda pública nuestras demandas y nuestras problemáticas. Catalina, estamos conversando con Catalina Lagos, abogada, ¿cierto? Va como candidata constituyente del Distrito 10. ¿Qué de particular tiene ese distrito? ¿Por qué elegiste ese distrito? ¿Cómo se da esa oportunidad de representar a ese cúmulo de personas? Y te pregunto además, si estás satisfecha en cómo se dio de alguna manera esta cantidad de constituyentes y esta conformación paritaria. ¿Cómo lo ves ahí? Estas dos preguntas, una al territorio y por otro lado esta estructuración del mapa electoral. Sí, a ver,
En cuanto al distrito, el distrito 10 es un distrito en el que yo llevo los últimos años, ya sea estudiando o viviendo o trabajando. Entonces es un distrito en el que habito, en el que transito, en el que he realizado toda mi actividad política y profesional, y me siento muy, muy vinculada al distrito. Y además tiene una gracia que es un distrito muy relevante simbólica y políticamente. Entonces, las discusiones que se sostienen en el distrito tienen eco en los demás. Tenemos mucha exposición los candidatos que estamos en el distrito 10, a diferencia de lo que ocurre con otros distritos, y eso también nos pone la responsabilidad de elevar el debate, de profundizar en las propuestas, porque ya no basta con las consignas generales, ¿cierto? De ir trabajando contenidos para que esos contenidos queden en la agenda política y luego sean ineludibles en el proceso constituyente. Entonces yo creo que, sin perjuicio de que somos muchos candidatos de oposición y muchas candidatas, el trabajo que cada uno individual y colectivamente está haciendo va a ser relevante después para las discusiones que vamos a tener que sostener. Yo, en cuanto a la dispersión, siempre lo he planteado, creo que es un gran error de la oposición que vayamos tan dispersos, tan separados. Ayer estábamos en un conversatorio con otros 3 candidatos y candidatas de la oposición y estábamos de acuerdo en el 95% de las cosas y en el otro 5% eran matices. Entonces, es muy lamentable porque la derecha va en una sola lista. Y tienen una postura muy conservadora, no quieren perseguir transformaciones sociales, que es lo que se ha demandado en las calles y lo que se ratificó ampliamente con el 80% que obtuvo la apruebo. Entonces, es muy lamentable. Yo espero que de una vez por todas la oposición pueda aprender de los errores que ha cometido y como decía ayer uno de los candidatos, si no logramos la unidad antes de la convención, bueno, la tendremos que lograr durante la convención, porque en verdad las diferencias en términos de contenidos no son tantas. Yo creo que las diferencias más bien tienen que ver con los perfiles de las y los candidatos, con las expertices, ¿cierto? Sus trayectorias de vida, y yo creo que finalmente eso va a ser lo que va a terminar primando en el voto. Catalina, en ese sentido, sí, me preguntabas algo más sobre la paridad. Bueno, sí. Tenemos una oportunidad histórica. Vamos a construir por primera vez en el mundo una constitución con participación equilibrada de hombres y mujeres. Yo creo que hay que sentirse orgullosos de esa senda que estamos trazando a nivel mundial. Yo tengo un compromiso muy importante con la democracia paritaria. De hecho, me tocó participar en la tramitación del proyecto de ley que modificó el sistema binominal y que estableció un criterio de paridad en las elecciones parlamentarias. Yo trabajé como asesora legislativa del Ministerio de la Mujer en esa época, en ese proyecto y en otros más, en el de 3 causales, en el que creó el Ministerio de la Mujer. Entonces, es un tema del que siento mucho orgullo. Creo que lo que se hizo durante el gobierno de Bachelet de haber planteado esta paridad a lo menos de entrada en las elecciones parlamentarias fue pavimentando camino para que hoy día hayamos podido pelear y conseguir con éxito, gracias a la red de politólogas, al movimiento feminista y a las parlamentarias, una constituyente paritaria. Entrando en temas de contenido, en temas de propuestas, lo conversábamos antes de partir con esta entrevista, ¿cierto? Formalmente. ¿Cuáles son los temas que a ti te mueven y que te interesa poder plantear en caso de llegar a ser una constituyente elegida? Me imagino que de no serlo, participar también en los debates y en las conversaciones y en los apoyos de la discusión. Sí, bueno, sin duda. O sea, espero poder llegar a la constituyente para hacer aportes en términos de la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos, que es vital. Ya nuestra historia nos ha demostrado que la Constitución tiene que construirse sobre un pilar o un eje central, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero además de eso, y de la necesaria incorporación de la perspectiva de género, que es un tema del que siempre me refiero latamente, ya he escrito algunos artículos académicos sobre cómo se puede lograr la igualdad de género a través del establecimiento de distintas normas
a lo largo de la Constitución con perspectiva de género, pero sin perjuicio de que si no logro llegar, yo voy a estar ahí apoyando como lo he hecho siempre. Para mí, como yo te decía al comienzo, es un trabajo que vengo realizando ya desde 2013. Estoy trabajando al alero del Instituto de Igualdad en propuestas de cambio constitucional. Entonces ya llevo varios años reflexionando en torno a lo que se debe hacer, y si es que no llegase a entrar, voy a seguir trabajando y apoyando a quienes sí lleguen, sobre todo a las candidatas feministas, ya los y las candidatas de mi partido. Ahora, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Son muchas cosas, pero en resumidas cuentas, tú ahí me puedes preguntar de cuál te parezca más relevante. Yo creo que tenemos que hacer realidad las demandas por dignidad y por fin de los abusos, y eso va de la mano con superar el estado subsidiario que tenemos hoy día, que es un estado muy débil, que en el fondo tiene que quedarse en segunda fila esperando que los particulares, a través de su actividad económica privada, satisfagan incluso los derechos sociales, la educación, la salud, la previsión social. Hay que dejar eso atrás y avanzar hacia un Estado fuerte, un Estado social y democrático de derechos, cuyo principal compromiso sea el de la satisfacción de los mínimos vitales de las personas, es decir, de garantizar la satisfacción en la educación, en la salud, en la previsión social, y avanzar hacia el reconocimiento de otros derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al agua y, por supuesto, el derecho al trabajo en su dimensión individual y colectiva, que son los mínimos que necesitamos para poder desarrollar nuestro plan de vida de acuerdo a nuestros propios valores y convicciones en dignidad. Eso es un eje central. Además, tenemos que declararnos como un Estado plurinacional, reconocer y garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, declararnos como un Estado ecológico, no solo reconociendo un derecho a las personas de un medio ambiente sano y equilibrado, sino que además estableciendo deberes al Estado de proteger el medio ambiente, de proteger los ecosistemas y todos los fundamentos naturales de la vida. Y eso va a requerir establecer principios como de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, principios de equidad territorial y otras cuestiones más relevantes. Y otro ámbito que me parece muy relevante es el de profundizar la democracia. Eso es vital. Nuestra Constitución actual es muy autoritaria, solamente establece formas de democracia representativa, es decir, nos da el derecho de elegir y ser elegidos, pero no de participar activamente en la vida política. Entonces hay que transitar hacia el establecimiento de mecanismos de democracia participativa que permitan a las personas incidir en la agenda política, ya sea a través de referéndum, plebiscitos, iniciativa popular de ley, abrogación o derogación popular de ley, ¿cierto? Y otros mecanismos que permitan deliberar, participar de manera ya sea consultiva o vinculante. Que se refieren a estos mecanismos que yo venía planteando. Eso nos va a permitir tener una mejor democracia, va a permitir a la ciudadanía expresarse, y eso tiene que tener mecanismos que sean locales, a nivel municipal, ¿cierto? Regionales, a nivel de los gobiernos regionales, y a nivel central. Y eso también se complementa con la necesaria descentralización política, ¿cierto? Y no solamente en las palabras, sino que una efectiva descentralización que nos permita tener gobiernos locales y regionales con mayor autonomía fiscal, económica, fiscal, política y administrativa, ¿cierto? Redistribuyendo los recursos de manera equitativa, porque no puede ser que yo no pueda acceder a los derechos sociales con calidad porque no tengo plata o porque nací en una determinada comuna que tenía menos recursos. Esos dos factores que impiden a las personas gozar de sus derechos plenamente, tenemos que corregirlos en esta nueva Constitución. Y por supuesto, ya les decía yo antes, la democracia paritaria, es decir, que las mujeres y los hombres podamos participar en la vida política en igualdad de condiciones. Te quería preguntar, desde esa mirada, que es una mirada bastante amplia y también bastante exigente desde el punto de vista social también, porque involucra una serie de conductas de los ciudadanos respecto sobre todo de la participación, del respeto al medio ambiente, de la garantía de los derechos. ¿Cómo te sumas al debate respecto que para muchos que se oponen a los cambios constitucionales dicen, bueno, todo lo que están planteando es válido, pero para eso no está la Constitución, para eso están las leyes,
Y por último, estos son sistemas y por lo tanto no sacamos nada con tener estructuras de participación si no tenemos además una sociedad que quiera participar y por lo tanto te muestra una encuesta que dice que las personas, no sé, que están interesadas en el partido de fútbol, en el Festival de Viña, por sobre un tema un poco quizás más profundo. ¿Qué elementos tienes ahí? ¿Qué te gustaría decir respecto a esto? Porque de alguna manera eso va implícito la denostación o de alguna manera como el considerar que el proceso constituyente, bueno, no va a cambiar nada, ¿no? Desde esa mirada, desde ese punto de vista. Bueno, yo creo que tenemos evidencia de sobra sobre la falsedad de esa afirmación en particular, de que nuestra Constitución en verdad sí permite los cambios y que es la legislación la que tiene que hacerlo. Podemos ver en un montón de ámbitos cómo el Tribunal Constitucional frenó cambios legislativos que justamente avanzaban hacia una mayor justicia social por declararlos inconstitucionales. Tenemos una serie de cuestiones que han sido relevantes, por ejemplo, en materia de la reforma laboral que se impulsó en el gobierno de Michelle Bachelet, se declararon varios componentes relevantes como inconstitucionales, la reforma al CERNAC, que era para proteger a las personas incluso en el consumo, incluso ya si nos adherimos a la lógica neoliberal, incluso para proteger a los consumidores se declararon inconstitucionales una serie de normas que eran las que le entregaban, siempre se dice que le daba dientes al CERNAC, o sea que le daba la posibilidad real de hacer su trabajo, ¿cierto? Fiscalizador y protector, se declararon inconstitucionales. Bueno, cuando tramitamos el proyecto de ley de 3 causales, de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, el Tribunal Constitucional no solamente declaró inconstitucional algunos pasajes, sino que además redactó el proyecto de ley y creó esta figura de la objeción de conciencia institucional, que a mi juicio es una barbaridad, una aberración. Entonces, no es real que la Constitución actual sí nos permita hacer los cambios de justicia social que se están demandando, sobre todo por esta lógica de Estado subsidiario que ata de manos al Estado y lo obliga a estar atrás. Y esto no es solo no es solo una metáfora. O sea, si nosotros miramos la Constitución, vemos cómo está regulado el derecho de propiedad, en que no está asegurada su función social, no se establece que la propiedad también obliga y se le da una preponderancia demasiado grande en cuanto a las limitaciones que tiene el Estado para ejercer actividad económica, para ser Estado empresario, se requiere una ley de quórum calificado. O sea, hay una serie de trabas y de límites que aseguran el modelo que para la derecha, que cautela los intereses de los grandes empresarios, es el mejor modelo, ¿cierto? Pero ese modelo ya yo creo que fracasó. Muchos constitucionalistas han planteado que la Constitución actual tiene este techo ideológico neoliberal a partir de este Estado subsidiario y de todas estas otras cosas que yo he estado mencionando, y eso tenemos que superarlo y se supera a través del establecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Y en cuanto a las críticas respecto de que, bueno, ¿para qué queremos mecanismos de participación si la gente no quiere participar? Yo creo que no podemos exigirle a las personas que quieran participar en el contexto actual, en las condiciones de participación que se habilitan a las personas, que son prácticamente nulas. Entonces, si hoy día no hay mecanismos de participación, ¿cómo le podemos exigir a la gente que participe? ¿Me entiende? La gente ha salido a la calle, ha salido a exigir, a demandar cambios, quiere participar, quiere que su voz sea oída. Tenemos que establecer mecanismos para que ello sea posible, y la Constitución actual no los habilita ni los promueve. Catalina, para ir terminando, yo te decía que había un momento de esta conversación donde, junto con plantear cierto lo que te interesa aportar en el debate, también era un momento también para dirigirse a los electores, ciertas aquellas personas que necesitan conocerte, que han escuchado algunos de tus puntos. ¿Qué quisieras plantearle respecto a este proceso constituyente, a esta elección? Es también un periodo bien extraño, porque en realidad nunca nos había tocado una elección en abril, entonces estamos como llegando entre comillas de la vacación, los que tuvieron la oportunidad de tenerla. Estamos en pandemia y luego, después de la Semana Santa, viene inmediatamente una elección sumamente importante y larga. Entonces el tiempo de campaña es muy breve también.
¿cierto? ¿Qué te interesa comentar, conversar? ¿Qué te gustaría escuchar posteriormente en otras conversaciones con las personas que tú distingues? Sí, a ver, yo creo que el principal mensaje es que la gente, que las personas se involucren, eh, se mantengan movilizadas, que hagan seguimiento al proceso. A mí me parece que es tremendamente relevante que nos exijan a las y los candidatos que nos comprometamos con el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en el reglamento de la Convención Constitucional. Creo que eso va a ser clave para que efectivamente podamos conducir de mejor manera el debate en la constituyente. Necesitamos habilitar mecanismos tanto consultivos como cabildos o audiencias temáticas, como vinculantes, por ejemplo, una iniciativa popular de ley o iniciativa popular constitucional, es decir, que varias personas propongan un contenido constitucional con algunos miles de firmas que se exijan, un número determinado, dependiendo qué sé yo, del porcentaje de personas que votaron en el último distrito, como eh, los apoyos a las candidaturas de independientes, una fórmula así que fije una cifra para poder obligar a la constituyente que discuta sobre esas temáticas, ya sea rechazándolas, aprobando o modificándolas, pero incentivar, motivar la discusión, cosa que no seamos los constituyentes los que tengamos que llevar las voces. Sí, tenemos un rol de representación, sí vamos a tener que ir a rendir cuentas a los territorios, a nuestros electores, pero también tienen que haber mecanismos para que directamente las personas puedan plantear sus intereses y sus preocupaciones. Y creo que nos tienen que exigir eso. Lo otro que me parece relevante es plantear, y ya lo decía un poco al principio, que tenemos que comprometernos con el fin de la impunidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales a nivel constitucional. Si es que no ponemos freno a la impunidad, vamos a seguir siendo testigos de violación a los derechos humanos y no nos podemos permitir eso como sociedad. Yo tengo un compromiso muy fuerte con los derechos humanos, con las graves violaciones a los derechos humanos, y creo que ahí es responsabilidad también de nosotros los constituyentes, los candidatos y las candidatas, de plantear este tema en la agenda pública antes del 11 de abril para que sea un tema ineludible después en la discusión de la Convención Constitucional. Quiero invitar a todos y a todas a mirar mis redes sociales, a mirar mis propuestas. Yo, como académica, me he dedicado a trabajar los temas de igualdad y no discriminación, no solo desde el enfoque de los derechos de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente discriminados o excluidos. Me parece que llevar los derechos de las personas en situación de discapacidad, las personas mayores, niñas y adolescentes, también de los pueblos indígenas, es fundamental para que tengamos una democracia fuerte, una democracia que nos habilite a asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. Así es que eso, y nada, y que estén comprometidos, que participen y que nos desafíen a las y los candidatos a ir mejorando, profundizando nuestras propuestas cada día más. Catalina, para terminar, tus actividades en este periodo, desde el día 10 de marzo hasta por lo menos el 20, ¿dónde vas a estar presente? ¿Cómo va a ser como tu despliegue para que las personas que conozcan hoy día o por los días siguientes de esta cápsula puedan también tomar nota de tu distrito? Sí, voy a tratar de ir adelantando por mis redes sociales, ya lo he hecho, las actividades en las que estoy participando, estoy desplegándome en el territorio todos los días, trato de abarcar por lo menos una o dos comunas de mi distrito, entonces estoy yendo a distintos lugares, participando en los cabildos a los que me inviten. Si es que quieren organizar, me están viendo y quieren seguir conversando y quieren organizar con vecinos y vecinas algún conversatorio, me escriben por redes sociales, yo voy a la plaza, voy al territorio, conversamos, encantada. Yo vengo participando en actividades relativas a la nueva constitución y el proceso constituyente desde noviembre del 2019 en que se firmó el acuerdo. No he parado, he estado todas las semanas y todos los días participando en cabildos por Zoom en el territorio, así es que no es que mi campaña haya empezado el 11 de febrero, sino que yo ya llevo mucho tiempo, más de un año trabajando constantemente en estos temas, así es que la invitación es que
nada, revisen redes sociales, vean dónde voy a estar o me inviten si es que quieren conversar, podemos organizar un Zoom si es que tienen miedo a exponerse al virus, si no, lo hacemos presencialmente, yo feliz, encantada. Bueno, Catalina Lagos, mujer, feminista, abogada, ¿cierto? Política también, es decir, una ciudadana preocupada de lo que nos ocupa a todos, del bien común, de la cosa pública. Agradecerte tu presencia en este programa de Constituyente, que busca generar conversaciones, porque pensamos que al haber conversaciones se produce diálogo, intercambio de ideas y construimos democracia. Así que muchas gracias, Catalina, por tu disposición, y esto ha sido nuestra conversación de hoy en este programa de Radio Universidad de la Rosa. Gracias, Catalina. Gracias, Andrés, muchas gracias.